Hay años que la historia prefiere olvidar. Años que se sienten como una herida abierta que nunca cicatrizó correctamente. Para Michoacán, 1929 fue uno de esos años. Los libros de texto nos dicen que fue el año de la paz, el año en que se firmaron los arreglos que pusieron fin a la brutal guerra cristera. Nos dicen que las campanas de las iglesias volvieron a repicar y que los soldados federales y los rebeldes religiosos guardaron sus armas. Pero esa es la versión saneada. La verdad es que, cuando la guerra terminó, dejó un vacío. Un silencio ensordecedor en una tierra que se había acostumbrado al sonido de los disparos y los rezos desesperados. Y en ese vacío, en esa ausencia de autoridad divina y humana, algo más comenzó a crecer. Algo antiguo que había estado esperando su turno. Esta es la crónica de la noche del 27 de octubre de 1929. La noche en que un pequeño pueblo minero en la sierra de Coalcomán decidió que si Dios los había abandonado, ellos construirían uno nuevo. Jugaron con las fuerzas fundamentales de la creación y la destrucción y obtuvieron una respuesta. Pero no fue la que esperaban. Y esa respuesta borró la fe de la faz de la tierra en Michoacán. El lugar se llamaba San Juan de la Plata. Hoy no lo busquen en los mapas, no existe. Si van a la zona, solo encontrarán un valle donde no crece la vegetación, un lugar que los lugareños de los pueblos vecinos evitan, diciendo que la tierra allí está quemada por dentro. San Juan era un pueblo próspero antes de la guerra, rico en vetas de plata, pero el conflicto lo había dejado seco. Los hombres jóvenes habían muerto en combate, las minas se habían inundado por falta de mantenimiento y el hambre era la única visita constante. La desesperación es el combustible más potente para la herejía. Los arquitectos de la tragedia fueron tres. No eran campesinos ignorantes y eso hace que su pecado sea mayor. Eran la élite intelectual y moral del pueblo, las personas que deberían haber sabido mejor. Primero estaba el doctor Arcadio Fuentes, un médico cirujano educado en la capital, un hombre de ciencia que había perdido a sus dos hijos en la guerra y cuya fe en la medicina se había roto al ver que no podía curar la muerte. Segundo, estaba doña Elena Vargas, la viuda dueña de las minas, una mujer cuya fortuna se había evaporado y que estaba dispuesta a pagar cualquier precio para recuperar el poder que alguna vez tuvo. Y tercero, y más importante, estaba el padre Damián. El padre Damián no era un sacerdote común. Durante la guerra había sido un líder espiritual feroz, bendiciendo las armas de los cristeros, prometiendo la vida eterna a quienes murieran por la causa. Pero cuando la guerra terminó con un tratado político, cuando vio que tanta sangre derramada no había servido de nada, algo se quebró dentro de él. Su fe no desapareció, se invirtió. Empezó a predicar en susurros que si Dios estaba mudo, era hora de tocar otras puertas, que si el cielo estaba cerrado, quizás el subsuelo estaba abierto. El plan era de una arrogancia monumental. Querían resucitar al caudillo, un líder local carismático que había sido brutalmente ejecutado por los federales 2 años antes. Creían que si traían de vuelta a su líder, el pueblo renacería. Pero no querían una resurrección simbólica, querían carne y hueso. El doctor Fuentes proporcionó el conocimiento anatómico y los químicos. Doña Elena financió la obtención de textos prohibidos, libros de alquimia y nigromancia traídos de Europa. Y el padre Damián, él proporcionó el ritual. Una misa negra invertida, mezclada con ritos prehispánicos que había aprendido de las brujas de la sierra. Eligieron la mina La Soledad para el acto. Era la mina más profunda, cerrada años atrás después de un derrumbe que mató a 20 hombres. Decían que esa mina estaba maldita, que llegaba demasiado cerca del centro de la tierra. Perfecto para sus propósitos. Durante semanas prepararon el lugar. Llevaron el cuerpo exhumado del caudillo, que para entonces era poco más que huesos y piel apergaminada. El doctor Fuentes trabajó en el cadáver, inyectando soluciones conservantes, uniendo los huesos con alambre de plata,
tratando de reparar lo que las balas habían destruido. La noche del 27 de octubre no había luna. El aire estaba cargado de electricidad estática, una de esas tormentas secas donde el cielo se ilumina con relámpagos silenciosos, pero no cae una gota de lluvia. Los tres conspiradores bajaron a la profundidad de la mina, a una caverna natural que habían adaptado como laboratorio y templo. El olor ahí abajo era insoportable. Azufre, formol, incienso rancio y el hedor metálico de la plata pura. El cuerpo del caudillo estaba sobre una losa de piedra en el centro de un pentagrama dibujado con mercurio. El padre Damián comenzó el ritual. No usaba latín. Usaba una lengua gutural, llena de consonantes duras, que resonaba en las paredes de roca como si la montaña misma estuviera hablando. El doctor Fuentes conectó una serie de baterías voltaicas a electrodos insertados en el cráneo y el pecho del cadáver. Doña Elena, con los ojos vendados, sostenía un cáliz lleno de una mezcla que es mejor no describir. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera en la caverna cambió. La temperatura descendió hasta que el aliento se congelaba. Las luces de carburo empezaron a parpadear y cambiaron de color, de un amarillo cálido a un violeta enfermizo. El suelo empezó a vibrar. No era un terremoto, era una vibración rítmica, como un latido gigantesco proveniente de debajo de sus pies. Tum, tum, tum. Llegó el momento culminante. El padre Damián gritó las palabras finales de la invocación, exigiendo que la vida regresara al recipiente. El doctor Fuentes accionó el interruptor de las baterías. Una descarga eléctrica azulada recorrió el cuerpo seco del caudillo. Y entonces hubo silencio. Durante un minuto eterno no pasó nada. Los tres se miraron, sintiendo el peso del fracaso. Habían jugado a ser Dios, y Dios los había ignorado. Pero entonces el cuerpo en la losa inhaló. Fue un sonido horrible, seco, como el crujido de hojas muertas siendo aspiradas. El pecho, que había estado hundido y roto, se infló. El doctor Fuentes soltó un grito de triunfo. Lo habían logrado. La ciencia y la magia habían vencido a la muerte. Se acercaron a la losa. El cuerpo estaba quieto de nuevo. Pero entonces los ojos se abrieron. No eran los ojos del caudillo. No había esclerótica blanca ni iris de color. Eran pozos de negrura absoluta, agujeros en la realidad que absorbían la luz de las lámparas. No reflejaban nada. Y cuando esa cosa se incorporó lentamente en la losa, los tres conspiradores comprendieron su error. No habían resucitado a un hombre. Habían abierto una puerta y algo había entrado. Algo que no pertenecía a este mundo, algo que había estado esperando en la oscuridad mucho antes de que existiera Michoacán o la humanidad misma. La entidad no atacó físicamente. No tenía necesidad. Su sola presencia era una violación de la ley natural. Se sentó en la losa y los miró. Y en esa mirada, el padre Damián vio la verdad del universo. Vio que el cielo estaba vacío. Vio que todas sus oraciones, todos los sacrificios de la guerra, toda la fe del pueblo, no eran más que gritos al vacío. Vio que no había redención, ni castigo, solo una indiferencia cósmica infinita. La entidad abrió la boca. No tenía lengua ni dientes, solo un abismo negro. Y habló. No usó ondas sonoras. Su voz resonó directamente dentro de sus cráneos. No dijo palabras en ningún idioma conocido. Transmitió conceptos puros. Les mostró la futilidad de la existencia. Les mostró el futuro de San Juan de la Plata, y era polvo. El doctor Fuentes, el hombre de razón, fue el primero en quebrarse. Sacó su escalpelo y comenzó a cortarse los ojos, gritando que quería dejar de ver la verdad. Doña Elena cayó en un estado catatónico, su mente colapsada por el terror puro de estar frente a algo que el dinero no podía comprar ni controlar. Y el padre Damián, el sacerdote renegado que quería respuestas, las obtuvo todas. Cayó de rodillas,
llorando lágrimas de sangre, renunciando a su bautismo, a su alma, a todo lo que alguna vez fue humano. La entidad se levantó de la losa. Su cuerpo, que había sido el de un hombre pequeño, empezó a cambiar. Se estiró. La piel seca se rasgó para revelar algo debajo que parecía hecho de sombras y luz negra. Salió de la mina. Subió los túneles oscuros hacia la superficie. Esa noche, el pueblo de San Juan de la Plata dormía. Fueron despertados por el sonido de las campanas de la iglesia tocando solas. Un tañido fúnebre, desafinado. La gente salió de sus casas, atraída por el sonido, y en la plaza principal vieron a la entidad. Estaba parada frente a la iglesia. Era una columna de oscuridad que llegaba hasta el cielo, bloqueando las estrellas. No hizo nada violento, simplemente se mostró. Y al verla, la fe del pueblo murió. No es una metáfora. La capacidad de creer en algo superior, la esperanza, el concepto mismo de bondad, fue arrancado de sus mentes.